Elena Restrepo tiene 45 años y ha dedicado 2 décadas de su vida a los pasillos del Hospital San Vicente de Paúl. Es la jefa de enfermeras en la planta de cuidados intensivos, una mujer cuya única ambición real es ver a sus hijos graduarse. Medellín, en 1991, no es una ciudad para tener grandes sueños. Sobrevivir ya es una victoria que se celebra cada mañana. Elena es menuda, mide apenas 1,60 m y siempre lleva el cabello recogido en un moño tan tirante que parece estirarle la piel del rostro. Viste un uniforme blanco impoluto, almidonado con un rigor casi militar, pero sus zapatos delatan la verdad de su rutina. Están desgastados, con las suelas finas de tanto caminar kilómetros sobre el frío linóleo de las salas de urgencias. Sus manos son un mapa de su sacrificio. La piel está seca y agrietada por el uso constante de alcohol y desinfectante. Elena es viuda desde hace 5 años, cuando un atraco común en una esquina cualquiera le arrebató a su esposo. Desde entonces, su mundo se reduce a 3 personas. Mateo, de 19 años, que estudia ingeniería. Sofía, de 12, y su madre anciana. Viven en un apartamento humilde en el barrio Laureles, un lugar que Elena aún le debe al banco y que paga con turnos dobles. Su madre sufre de hipertensión severa y requiere medicamentos que el sueldo de una enfermera jefe apenas alcanza a cubrir. Elena nunca ha tenido una multa de tráfico, nunca ha llegado tarde y nunca ha cuestionado una orden médica. Para ella, la ética profesional es el único ancla que le queda en una ciudad que parece haberse vuelto loca de remate. En el San Vicente de Paúl, Elena ha visto de todo: sicarios heridos, policías agonizantes y civiles que simplemente pasaban por ahí. Ha aprendido a cerrar los ojos ante las caras de los verdugos y a concentrarse solo en las heridas que debe cerrar. Pero el 14 de agosto de 1991, el destino decidió que Elena ya no podría ser una simple observadora de la tragedia. Era un miércoles gris, de esos en los que la lluvia de Medellín parece querer lavar la sangre de las aceras sin éxito. Eran las 7:15 de la tarde y Elena acababa de terminar un turno agotador de 12 horas seguidas. Caminó hacia la parada de autobús frente a la Facultad de Medicina, sintiendo el peso de los años en sus rodillas. Mientras esperaba, un coche negro, reluciente y silencioso, se detuvo suavemente justo frente a sus pies cansados. De la parte trasera bajó un hombre joven, de unos 25 años, vestido con una elegancia que resultaba insultante en esa zona. Llevaba una camisa de seda impecable y una sonrisa que no llegaba a unos ojos que parecían hechos de vidrio frío. En el hospital todos conocían ese tipo de presencia. Era el aura de los que sirven a los señores de la montaña. El hombre no gritó, no sacó un arma, ni siquiera levantó la voz por encima del ruido del tráfico de la calle Bolívar. Se acercó a Elena y le habló al oído con una delicadeza que le erizó los vellos de la nuca. «Buenas noches, doña Elena. Qué jornada tan larga ha tenido usted hoy, ¿verdad?», le dijo el joven con tono suave. Elena sintió que el aire se congelaba en sus pulmones mientras el hombre le extendía un sobre de papel manila. «No se asuste. Venimos a traerle una buena noticia y a pedirle un pequeño favor de vecindad», continuó él. Elena abrió el sobre con manos temblorosas y lo primero que vio no fue dinero, sino una fotografía de su hija Sofía. En la imagen, la niña aparecía saliendo de la escuela esa misma tarde, sosteniendo un helado y riendo con una amiga. El mundo de Elena se desmoronó en ese instante, en medio del humo de los autobuses y el olor a asfalto mojado. «Sofía es una niña preciosa, doña Elena. Sería una lástima que algo interrumpiera esa sonrisa por un descuido suyo», susurró el hombre. Lo que le pedían era algo que Elena podía hacer con los ojos cerrados, algo que formaba parte de su rutina diaria. En la habitación 402 del hospital, había un paciente custodiado por 3 agentes de la Policía Nacional. Era un informante, alguien que había sobrevivido a un atentado y que sabía demasiado sobre las rutas del norte. El hombre del coche negro le entregó una pequeña ampolla de vidrio transparente, sin etiquetas, sin marcas de laboratorio. Esta noche, durante su turno, solo tiene que cambiar el antibiótico de la vía del señor de la 402 por este contenido, le instruyó. Era potasio. Elena lo supo de inmediato.
una dosis concentrada que detendría un corazón herido en cuestión de segundos. Si lo hace, la deuda de su casa desaparecerá mañana mismo. Ya nos encargamos de hablar con el banco, añadió el joven. Elena sintió náuseas al darse cuenta de que el cartel ya sabía cuánto debía, dónde dormía y qué comían sus hijos. Si no lo hace, el hombre hizo una pausa dramática y miró de nuevo la foto de Sofía. Bueno, el hospital tendrá una vacante mañana. Antes de continuar, una pregunta. Si estuvieras en esta situación, ¿qué harías? No hay respuesta correcta, solo consecuencias. Ahora, la historia completa. El hombre se subió al coche y desapareció entre el tráfico, dejando a Elena sola con el sobre y la ampolla en el bolso. Llegó a su casa como un autómata, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies con cada paso que daba. Al entrar, vio a Sofía haciendo los deberes en la mesa del comedor y a Mateo calentando la cena en la cocina. La normalidad de su hogar le pareció de repente una escena de una película de terror que estaba a punto de terminar. Sofía la abrazó y Elena tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no romper a llorar y confesarle su miedo. Se encerró en el baño y sacó la ampolla del bolso, mirándola como si fuera un fragmento de carbón encendido. Sabía que si aceptaba, salvaría su casa, aseguraría el futuro de sus hijos y, sobre todo, mantendría a Sofía con vida. Pero también sabía que esa ampolla la convertiría en lo mismo que aquellos hombres que habían matado a su esposo. Elena se miró al espejo y no reconoció a la mujer de uniforme blanco que le devolvía una mirada llena de pánico. Su hijo Mateo notó que algo andaba mal, pero Elena le mintió con una destreza que la asustó a ella misma. «Es solo el cansancio, hijo. El hospital ha estado muy movido hoy», le dijo mientras evitaba mirar sus ojos honestos. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en el borde de la cama, escuchando la respiración de sus hijos en las habitaciones de al lado. Cada sombra que se proyectaba en la pared parecía la silueta de un hombre con una camisa de seda y una sonrisa de vidrio. A las 11 de la noche, su madre se levantó para ir al baño y le pidió sus pastillas para la presión arterial. Al darle el medicamento, Elena sintió una punzada de culpa insoportable. Ella, que vivía para curar, estaba considerando matar. Pero la imagen de la foto de Sofía en el sobre Manila era un martillo que golpeaba su conciencia una y otra vez. El cartel de Medellín no daba segundas oportunidades y Elena sabía que los no se pagaban con entierros familiares. A medianoche se puso de nuevo el uniforme, se aseguró de que el moño estuviera tirante y salió hacia el hospital. Caminó por los pasillos oscuros del San Vicente, donde el silencio nocturno solo era roto por el pitido rítmico de los monitores. Cada vez que pasaba frente a un espejo, sentía que la ampolla en su bolsillo pesaba más que todo el equipo médico. Llegó a la estación de enfermería y revisó la lista de pacientes. Ahí estaba. Habitación 402, Héctor Ramírez, condición estable. Se acercó al cuarto de medicación, un lugar pequeño que olía a cloro y a esperanzas perdidas de medianoche. Había una monja, Sor Teresa, que solía acompañar a las enfermeras en los turnos de madrugada para darles apoyo moral. «Te ves pálida, Elena. ¿Estás segura de que deberías estar aquí esta noche?», le preguntó la monja con voz suave. Elena forzó una sonrisa y respondió que solo era el frío de la lluvia, pero por dentro sentía que se estaba asfixiando. Sor Teresa la miró fijamente y le dijo algo que Elena nunca olvidaría. «A veces, Dios entiende que el sacrificio por un hijo es amor». Elena se preguntó si la monja sabía algo, o si simplemente el aire de Medellín estaba tan cargado de tragedia que todos presentían el mal. Tomó una bandeja, preparó los antibióticos legítimos y colocó la ampolla sin etiqueta a un lado, oculta bajo una gasa. Sus pasos hacia la habitación 402 resonaban en el pasillo como si fueran tambores anunciando una ejecución inminente. Frente a la puerta, dos policías jóvenes tomaban café y charlaban sobre fútbol, ajenos al drama que se cocinaba a su lado. Uno de ellos, el agente Giraldo, le sonrió con una confianza que le dolió a Elena más que cualquier amenaza física. «Buenas noches, jefa Elena. Menos mal que le toca a usted cuidarlo. Con usted este hombre está en las mejores manos», dijo el policía.
Elena asintió sin decir palabra y entró en la habitación, donde el paciente dormía bajo el efecto de los sedantes. Héctor Ramírez era un hombre de unos 50 años, con el rostro surcado de cicatrices y tubos que salían de su pecho. Elena se acercó a la vía intravenosa y sintió que el tiempo se detenía, que el mundo exterior dejaba de existir por completo. Tenía las dos opciones frente a ella: la cura que su ética le dictaba o el veneno que su instinto de madre le exigía. Miró el rostro del hombre y se preguntó cuántas familias habrían llorado por las órdenes que él mismo había dado alguna vez, pero luego recordó que ese hombre también tenía hijos, que en alguna parte alguien esperaba que él regresara a casa. Sintió el sobre en su bolsillo, recordó la hipoteca pagada y la seguridad de Sofía caminando hacia la escuela bajo el sol. Sus manos, aquellas manos que habían salvado a cientos, comenzaron a temblar de forma violenta sobre la bandeja de metal. Elena cerró los ojos y rezó por primera vez en muchos años, no por el paciente, sino por su propia alma que se desvanecía. El silencio de la habitación 402 era sepulcral, solo interrumpido por el siseo del oxígeno y su propia respiración agitada. En ese rincón del hospital, lejos de los grandes capos y de las bombas, se estaba librando la batalla más importante de su vida. Elena sabía que lo que decidiera en los próximos 60 segundos la definiría para el resto de sus días en la tierra. No había gloria en esa habitación, no había cámaras, ni justicia divina que fuera a intervenir para salvarla del dilema. Solo estaba ella, una jeringuilla cargada y el peso invisible de un imperio criminal que la observaba desde las sombras. Sacó la ampolla sin etiqueta del bolsillo y rompió el precinto de vidrio con un chasquido que le sonó como un disparo. El líquido transparente subió por la aguja, llenando el cilindro de plástico con una muerte silenciosa y eficiente. Se acercó al puerto de entrada de la vía, donde el suero goteaba lentamente, manteniendo la vida en un hilo precario. En ese momento, el paciente abrió los ojos por un segundo, la miró con una confusión infinita y volvió a sumergirse en el sueño. Elena sintió que el corazón se le salía del pecho y un sudor frío le empapó la espalda bajo el uniforme almidonado. Afuera, los policías reían de nuevo, ajenos a que la jefa de enfermeras estaba a punto de cambiar el destino de todos. Elena bajó la mano, apretó el émbolo de la jeringuilla y vio cómo el contenido desaparecía dentro del torrente sanguíneo del hombre. No hubo gritos, ni alarmas, ni cambios bruscos en el monitor de signos vitales en ese preciso instante. Salió de la habitación con la bandeja vacía y el rostro de piedra, evitando la mirada de los agentes que custodiaban la puerta. Caminó de regreso a la estación de enfermería y se sentó, mirando sus manos que ahora se sentían extrañas, como si no fueran suyas. A las 3:15 de la mañana, el monitor de la 402 emitió un pitido largo y constante que rasgó el silencio del pasillo. Los médicos corrieron, los policías se pusieron en alerta y el código azul resonó por los altavoces del San Vicente de Paúl. Elena se quedó en su silla, inmóvil, viendo cómo el equipo de reanimación intentaba devolverle la vida a un hombre que ella había apagado. Paro cardíaco súbito, dictaminó el médico de guardia 20 minutos después, secándose el sudor de la frente con cansancio. Era de esperarse, con esas heridas y la tensión de los últimos días, su corazón simplemente no aguantó más, añadió el doctor. Nadie sospechó de la jefa Elena, la mujer que nunca cometía errores y que llevaba 20 años de servicio impecable. Elena recogió sus cosas al terminar el turno y salió del hospital mientras los primeros rayos de sol iluminaban las montañas. Al llegar a su casa encontró un sobre bajo la puerta. Era el recibo del banco, con el sello de cancelado en letras rojas grandes. Abrazó a Sofía cuando la niña se despertó para ir a la escuela, apretándola tan fuerte que la pequeña se asustó un poco. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Sofía mientras se frotaba los ojos, todavía adormilada por el sueño del amanecer. Sí, mi vida, ahora todo va a estar bien, respondió Elena, aunque sabía que nada volvería a estar bien dentro de ella. Había salvado a su familia, pero había asesinado a la mujer que solía ser cada vez que se ponía el uniforme blanco. La hipoteca estaba pagada, sus hijos estaban seguros, pero el silencio de esa noche la perseguiría hasta el último de sus días. El sol sobre Medellín nunca volvió a ser el mismo para Elena Restrepo.
Esa luz de la mañana, que antes le prometía un nuevo comienzo, ahora se sentía como un foco de interrogatorio sobre su nuca. Llegó a su casa después de aquella noche eterna, con el recibo de la hipoteca quemándole los dedos dentro del bolso. Se sentó en la orilla de su cama, todavía con el uniforme puesto, escuchando el silencio de un hogar que ya no le pertenecía. Sus hijos dormían, ignorantes de que el techo sobre sus cabezas había sido pagado con la última respiración de un hombre. Elena miró sus manos, las mismas que habían inyectado el potasio, y sintió que estaban permanentemente frías. Intentó lavárselas, frotando con un vigor que le lastimaba la piel, pero el olor a hospital y a muerte parecía haberse filtrado en sus poros. La primera complicación no tardó en aparecer, vestida con la bata blanca de la autoridad médica. Al volver a su turno el jueves por la noche, el doctor Aristizábal la esperaba en la estación de enfermería con el ceño fruncido. Aristizábal era un hombre meticuloso, de esos que no creen en las casualidades ni en los paros cardíacos, porque sí. Elena, he estado revisando el informe de la habitación 402, dijo el doctor sin levantar la vista de los papeles. El corazón de Elena dio un vuelco, golpeando sus costillas como un animal enjaulado que busca una salida desesperada. El paciente estaba estable. No había ninguna arritmia previa, nada que indicara un colapso tan súbito y definitivo, continuó él. Elena forzó una calma que no sentía, apoyando sus manos en el mostrador para que el doctor no viera su temblor. Doctor, usted sabe que en cuidados intensivos la estabilidad es un espejismo, especialmente con pacientes de ese perfil, respondió ella. Su voz sonó profesional, pero cada palabra le sabía a ceniza y a traición contra todo lo que había estudiado. Aristizábal la miró por encima de sus gafas, con una mezcla de sospecha y extrañeza que Elena nunca había visto en él. Se ha solicitado una toxicología completa. El Ministerio de Justicia quiere estar seguro de que no hubo manos externas, soltó el médico. Esa frase fue como una sentencia de muerte que quedó flotando en el aire viciado del pasillo del hospital. Elena sabía que el potasio desaparece rápido, pero también sabía que un forense con suficiente tiempo encuentra lo que busca. Se retiró al baño de enfermeras, se encerró en el cubículo y sintió que las paredes se cerraban sobre ella. No era solo el miedo a la cárcel, era el miedo a que sus hijos supieran que su madre era una asesina. Mateo, su hijo mayor, ya había empezado a notar que algo en la estructura de la familia se había roto sin remedio. Esa misma tarde, antes de irse al turno, Mateo la confrontó en la pequeña cocina del apartamento. «Mamá, ¿de dónde salió ese dinero para el banco? Dijeron que la deuda está saldada, pero no me cuadran las cuentas», preguntó el joven. Elena le dio la espalda, fingiendo que buscaba algo en la alacena, para que su hijo no viera la culpa grabada en sus ojos. «Fue un préstamo del fondo del hospital, Mateo, un beneficio por mis años de servicio. No te preocupes por eso», mintió ella. Pero Mateo no era un niño. Estudiaba ingeniería y sabía que los bancos no regalan cancelaciones de hipotecas por años de servicio. El silencio que siguió a su mentira fue más pesado que cualquier discusión. Un muro de cristal que empezaba a separarlos. Elena se dio cuenta de que el cartel no solo le había quitado su ética, sino que le estaba robando la conexión con lo que más amaba. La presión psicológica se convirtió en un zumbido constante en sus oídos, una frecuencia que no la dejaba descansar. Cada vez que pasaba frente a la habitación 402, ahora ocupada por un anciano con neumonía, sentía náuseas. Veía la silueta de Héctor Ramírez en la cama. Recordaba su mirada de confusión justo antes de que el veneno hiciera efecto. Se preguntaba quién sería el siguiente, porque sabía, en lo más profundo de su ser, que el cartel no se conformaría con un solo favor. Y su presentimiento se cumplió antes de lo esperado, bajo la forma de un visitante inesperado en la cafetería del hospital. No era el suave, el joven de la foto de Sofía, sino un hombre mayor, con aspecto de campesino próspero y manos callosas. Se sentó frente a ella mientras Elena tomaba un café negro, tan amargo como sus pensamientos. «Doña Elena, los patrones están muy agradecidos por su eficiencia. Usted es una mujer de palabra», dijo el hombre. Elena ni siquiera levantó la vista de su taza, sintiendo que el calor del café le quemaba la garganta. «Ya hice lo que pidieron. Ya pagaron. Déjenme en paz»,
susurró ella con una voz que apenas era un hilo. El hombre soltó una risita seca, un sonido que recordaba al roce de dos piedras viejas en un camino solitario. La paz es un lujo que se gana cada día, señora. Y usted ahora es parte de la nómina de la seguridad social de la organización, dijo él. Elena sintió que el frío de la ampolla de potasio volvía a recorrer su columna vertebral, de abajo hacia arriba. Necesitamos que nos avise cada vez que entre alguien con protección oficial. Queremos saber nombres, camas y diagnósticos, añadió. Ya no le pedían que matara, al menos no hoy, pero le pedían que fuera los ojos del verdugo dentro del santuario de la vida. Elena entendió en ese momento que la hipoteca pagada no era un regalo, sino el precio de compra de su alma entera. Al salir de la cafetería, se encontró con Sor Teresa, la monja que siempre parecía leer los corazones a través de la piel. La monja la tomó de la mano, y Elena estuvo a punto de arrodillarse allí mismo, en medio del linóleo sucio, para confesarlo todo. Hija, tienes los ojos de alguien que está cargando un muerto que no le pertenece, le dijo Sor Teresa con una compasión brutal. Elena retiró la mano con brusquedad, como si el contacto con lo sagrado pudiera quemarle la carne manchada. Solo estoy cansada, Sor Teresa. El hospital nos está consumiendo a todos, respondió Elena mientras huía hacia los ascensores. Subió a la planta de archivos, buscando una distracción, algo que le permitiera dejar de pensar en su propia caída. Empezó a organizar las carpetas de los pacientes fallecidos en el último mes, un trabajo mecánico que solía calmarla. Pero entonces, en el fondo de una caja de ingresos pendientes, encontró un documento que le hizo perder el equilibrio. Era la ficha personal completa de Héctor Ramírez, el hombre que ella había ayudado a enviar a la morgue. No era solo un informante. El documento revelaba que Ramírez era un antiguo contador que había decidido hablar para proteger a su familia. Al final de la carpeta, había una copia de una carta que él nunca llegó a enviar, dirigida a su esposa e hijos. En ella, les pedía perdón por haberlos puesto en peligro, y les aseguraba que su sacrificio era para que ellos pudieran vivir en paz. Elena leyó las palabras y sintió que cada una de ellas era un puñal dirigido directamente a su propio corazón de madre. Ramírez estaba haciendo exactamente lo mismo que ella: sacrificar su seguridad por el bienestar de los suyos. La única diferencia era que él lo hacía con la verdad, y ella lo había hecho con el silencio de una jeringuilla en la oscuridad. El giro más cruel del destino estaba por revelarse, una coincidencia que solo una ciudad como Medellín podía orquestar. Al final de la carta de Ramírez, mencionaba el colegio donde estudiaban sus hijos, esperando que pudieran terminar el año. Era el mismo colegio privado donde estudiaba Sofía, la hija menor de Elena, gracias a una beca parcial. Elena cerró la carpeta con tal fuerza que el papel se rasgó, sintiendo que el mundo se volvía pequeño y asfixiante. Esa tarde, al recoger a Sofía de la escuela, Elena la vio hablando con una niña de su misma edad, vestida de luto riguroso. Sofía se acercó al coche y, con la inocencia que solo tienen los niños, le presentó a su nueva amiga del curso de arte. «Mira, mamá, ella es Lucía. Su papá murió hace unos días de un ataque al corazón. Es muy triste, ¿verdad?», dijo la niña. Elena miró a Lucía y vio en sus ojos el mismo vacío que ella misma había creado con sus manos expertas. La niña de luto le dio las gracias por el saludo y se alejó, caminando sola hacia la salida, con los hombros hundidos por el peso de la pérdida. Elena tuvo que agarrarse al volante para no desmayarse, sintiendo que el aire dentro del coche se agotaba por completo. Había matado al padre de la mejor amiga de su hija para salvar a su propia hija de una amenaza que nunca terminaba. El círculo de la violencia se había cerrado sobre su cuello, recordándole que en Medellín nadie escapa sin dejar una huella de dolor. Llegó a casa y se encerró en su habitación, ignorando los llamados de Mateo para cenar en familia. Se sentó en el suelo, en la oscuridad, rodeada de las cosas que el dinero de la muerte había ayudado a conservar. Se preguntó si Sofía sería capaz de seguir siendo amiga de Lucía si supiera que su madre era la razón de sus lágrimas. Se preguntó si Mateo algún día la perdonaría por haber convertido su carrera universitaria en un monumento a la traición. Pero lo que más le dolía era la certeza de que el cartel ya no necesitaba amenazarla para que ella obedeciera. Ahora era su propia culpa la que la mantenía prisionera.
la que la obligaba a seguir trabajando en el hospital como un fantasma. Cada vez que veía a Lucía en la puerta del colegio, Elena sentía que Héctor Ramírez la observaba desde el más allá. Y lo peor estaba por venir, porque el doctor Aristizábal acababa de recibir los resultados preliminares de la toxicología. Elena lo vio caminar hacia ella por el pasillo central, con un sobre en la mano que parecía pesar toneladas. El Hospital San Vicente, que durante 20 años había sido su refugio, se estaba convirtiendo en su propia sala de ejecución. Elena se enderezó, se ajustó el moño tirante y se preparó para recibir el impacto de la verdad que ella misma había intentado enterrar. Porque en las sombras de Medellín, el precio de la curación siempre se paga con una moneda que nadie quiere tener en su bolsillo. El sobre que el doctor Aristizábal sostenía en la mano parecía vibrar con una energía maligna bajo las luces fluorescentes del pasillo. Elena sintió que el aire se volvía denso, como si el oxígeno hubiera sido reemplazado por plomo derretido en sus pulmones. Cada paso del médico hacia ella era un segundo menos de la vida que había intentado reconstruir con mentiras y silencios. «Elena, tenemos que hablar en mi oficina. Ahora mismo», dijo Aristizábal con una voz desprovista de su calidez habitual. Ella lo siguió, sintiendo que sus piernas eran de trapo y que el suelo del hospital se inclinaba hacia un abismo sin fondo. Al entrar, el doctor cerró la puerta, y el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier estallido de violencia en las calles. Él dejó el informe forense sobre el escritorio de madera, señalando con un dedo tembloroso los picos químicos resaltados en rojo. Potasio, Elena. Niveles imposibles para un proceso biológico natural. A Héctor Ramírez lo ejecutaron en su cama, soltó el médico. Elena bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de la honestidad de un hombre que había sido su mentor durante 15 años. «No sé de qué me habla, doctor». «Los monitores no mostraron nada extraño hasta el colapso final», respondió ella, repitiendo su guión. Pero las palabras salieron de su boca con una fragilidad que las delataba como cristales a punto de romperse. Aristizábal se inclinó hacia adelante, su rostro a pocos centímetros del de ella, buscando un rastro de la Elena que él conocía. «Fuiste tú, ¿verdad? Fuiste la última en entrar. El registro de enfermería tiene tu firma, tu letra, tu hora exacta», susurró él. No era una acusación legal todavía. Era el ruego de un amigo que quería que le dijeran que todo era una pesadilla estadística. Elena sintió que el muro que había construido alrededor de su corazón empezaba a agrietarse bajo la presión de la verdad. «Doctor, usted sabe cómo están las cosas afuera. Usted sabe que nadie está a salvo en esta ciudad», dijo ella, buscando una salida. Esa pequeña admisión fue suficiente para que Aristizábal retrocediera, horrorizado por la confirmación de sus peores sospechas. «Voy a entregar esto a la dirección y a la policía mañana a primera hora». «No puedo ser cómplice de un asesinato, Elena», sentenció él. Ella salió de la oficina sin decir nada más, sintiendo que el mundo se desmoronaba detrás de cada uno de sus pasos. Al llegar a la salida del hospital, la lluvia de Medellín la recibió con una frialdad que parecía burlarse de sus manos calientes por la culpa. En la esquina, bajo la luz mortecina de un farol, el coche negro estaba esperando de nuevo, como un depredador que conoce su territorio. Esta vez no bajó el suave, sino que el cristal de la ventana se deslizó hacia abajo, revelando un rostro que ella no quería volver a ver. «Sabemos lo del doctor Aristizábal, doña Elena. Sabemos que tiene un papelito que le está quemando las manos», dijo el joven. Elena sintió que el corazón se le detenía por un segundo. El cartel tenía oídos incluso en las paredes más privadas del San Vicente. «Déjenlo en paz. Él es un hombre bueno. Yo ya cumplí con mi parte», suplicó ella, agarrándose al bolso como si fuera un escudo. El joven sonrió, una expresión vacía que no reflejaba ninguna emoción humana, solo la fría lógica de la maquinaria del miedo. «Nosotros cuidamos a los nuestros, señora, y el doctor se ha vuelto un problema para su seguridad y para la nuestra», continuó él. Lo que vino después fue el giro que Elena nunca imaginó, una nueva profundidad en el pozo en el que se había hundido voluntariamente. «Díganos dónde vive el doctor. Solo su dirección y su ruta habitual. Nosotros nos encargaremos de que ese informe nunca llegue a la policía». Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies.
Salvarse ahora significaba entregar la vida de su amigo al verdugo. El dilema inicial de salvar a su hija la había llevado a matar a un extraño, pero ahora el precio era la sangre de alguien que la quería. Si no lo hace, el informe saldrá a la luz y usted irá a la cárcel. ¿Quién cuidará de Sofía y Mateo entonces?, le recordó el hombre. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Elena? Déjamelo en los comentarios. No juzgaré. Solo quiero saber qué harías cuando no hay salida fácil. Elena llegó a su casa esa noche y encontró a Mateo sentado en la sala, con una expresión que ella no pudo descifrar de inmediato. Sobre la mesa del comedor estaban los papeles de la hipoteca, los mismos que ella había intentado esconder bajo llave. Llamé al banco, mamá. Quería saber cómo habías conseguido el préstamo para poder ayudarte con los pagos futuros, dijo Mateo. Su voz era plana, desprovista de la energía juvenil que solía caracterizarlo, reemplazada por una madurez amarga y prematura. Me dijeron que la deuda fue pagada en efectivo por una empresa de servicios de la que nunca he oído hablar, continuó su hijo. Elena se dejó caer en la silla frente a él, sintiendo que el peso de sus secretos estaba aplastando los cimientos de su familia. Mateo, hijo, hay cosas que hice para que tú pudieras seguir estudiando, para que Sofía estuviera segura, intentó explicar ella. Pero Mateo se levantó, mirándola con una decepción que le dolió más que cualquier amenaza física que hubiera recibido. ¿A qué precio, mamá? He visto las noticias. El hombre que murió en tu piso. Su hija está en el colegio de Sofía, soltó él. La revelación de que su hijo mayor ya había conectado los puntos fue el golpe final para la cordura de Elena. No somos personas malas, Mateo. Solo somos personas atrapadas en una ciudad que no nos deja otra opción, gritó ella, desesperada. Mateo no respondió. Simplemente caminó hacia su habitación y cerró la puerta, dejando a su madre sola con su sombra y su culpa. Elena se quedó en la cocina, mirando fijamente la ampolla de antibiótico que todavía guardaba como un amuleto oscuro en su bolsillo. Se sentía como una náufraga que, en su intento por no ahogarse, había arrastrado a todos sus seres queridos hacia el fondo del mar. Pensó en el doctor Aristizábal, en su esposa, en los nietos de los que él siempre hablaba con tanto orgullo durante los turnos. Recordó cómo él la había defendido ante la junta administrativa cuando ella pidió permiso para cuidar a su esposo agonizante años atrás. Ahora, el cartel le pedía que marcara su casa con una cruz de sangre para ocultar el rastro de un crimen que ella misma había cometido. El teléfono de la sala sonó a las 2 de la mañana, un sonido estridente que parecía un grito de auxilio en medio de la noche. Elena contestó con manos temblorosas, sabiendo que no era una llamada de cortesía ni una emergencia del hospital. Doña Elena, el tiempo corre. Mañana el doctor tiene una cita con el director a las 8. Necesitamos esa dirección antes del alba. Era la voz de El Suave, cargada de una impaciencia que prometía consecuencias brutales si no obtenía lo que buscaba. Ella miró la foto de Sofía que descansaba sobre la repisa, la imagen de la inocencia que ella había tratado de proteger a toda costa. Se preguntó si valía la pena salvarse a sí misma y a sus hijos si el mundo que les dejaba estaba construido sobre los cadáveres de los justos. Pero luego recordó la mirada del joven del coche negro, la certeza de que ellos no hacían promesas vacías cuando se trataba de castigar. Elena tomó un trozo de papel y con una caligrafía que apenas reconocía como suya, escribió la dirección de la casa de Aristizábal. Cada letra era una traición, cada número era un clavo en el ataúd de la mujer que alguna vez juró proteger la vida por encima de todo. Salió a la calle, caminó hasta la esquina y dejó el papel debajo de una piedra específica, tal como le habían indicado por teléfono. Al volver a entrar a su casa, sintió que el aire estaba más frío, como si la calefacción espiritual de su hogar se hubiera apagado para siempre. Se sentó en el suelo de la sala y lloró, no por el doctor, ni por Héctor Ramírez, sino por la madre que sus hijos ya no tenían. A las 6 de la mañana, el radio de la cocina anunció una noticia que paralizó el corazón de toda la ciudad de Medellín. Un conocido médico del Hospital San Vicente había sido víctima de un atentado mientras salía de su casa en su vehículo personal. Elena apagó el radio con un movimiento violento, sintiendo que el sonido de la locutora era como el eco de su propia condena. No hubo música dramática, no hubo intervención divina, solo el sonido de la lluvia golpeando las ventanas de su apartamento. Mateo salió de su habitación.
La miró por un segundo con unos ojos que ya no contenían amor, solo una piedad infinita y distante. Ya lo sabes, ¿verdad? El doctor Aristizábal está muerto, dijo el joven antes de salir de la casa sin despedirse. Sofía se levantó poco después preguntando por qué todos estaban tan tristes y por qué su hermano se había ido sin desayunar. Elena tuvo que poner su mejor máscara, la misma que usaba en el hospital, para decirle a su hija que todo estaba bien. Pero mientras preparaba el café, se dio cuenta de que su reflejo en la cafetera de acero era el de una extraña completa. Había cruzado una línea de la que no se regresa, una frontera donde la supervivencia se convierte en una forma de muerte lenta. El cartel había ganado. No solo habían eliminado a sus enemigos, sino que habían convertido a una enfermera en su mejor arma. Elena se preparó para ir al hospital, sabiendo que ahora tendría que limpiar el desastre que ella misma había ayudado a provocar. Caminó por los pasillos del San Vicente y vio las caras de sus colegas, bañadas en lágrimas por la pérdida de Aristizábal. Ella lloró con ellos, y lo más aterrador fue que sus lágrimas eran reales, aunque la razón de su dolor fuera un secreto mortal. En su casillero encontró un sobre nuevo, más grueso que los anteriores, con una nota que solo decía: «Gracias por su lealtad». Elena guardó el dinero, el precio de la vida de su mentor, y se dirigió a la habitación 402 para empezar su turno. El ciclo continuaba. La maquinaria del miedo seguía girando, y ella ahora era un engranaje fundamental en su oscuro funcionamiento. Pero lo que Elena no sabía era que el informe de Aristizábal no era el único documento que existía sobre la muerte de Ramírez. En las sombras del archivo del hospital, alguien más había estado observando sus movimientos. Alguien que no aceptaba sobres Manila. La historia de Elena Restrepo estaba lejos de terminar, pero la mujer que una vez fue jefa de enfermeras ya no existía. Solo quedaba una madre que había aprendido que, en Medellín, el amor a veces requiere que te conviertas en el monstruo que más temes. El entierro del doctor Aristizábal fue una ceremonia gris, bajo una lluvia que parecía querer ahogar los sollozos de todo el personal del Hospital San Vicente. Elena estaba allí, de pie entre la multitud, sintiendo que el agua que le empapaba el abrigo era tan fría como el secreto que guardaba en su pecho. Miró a la viuda de su mentor, una mujer que la abrazó con fuerza, buscando consuelo en la leal amiga de su esposo fallecido. En ese momento, Elena sintió que el mundo se dividía en dos: los que lloraban una tragedia y ella, que era la autora intelectual del desastre. No hubo música heroica, solo el sonido del barro bajo los zapatos y el eco de las oraciones que Elena ya no podía pronunciar con sinceridad. Al volver al hospital, la silla del doctor Aristizábal estaba vacía, pero su presencia llenaba cada rincón de la oficina donde ella había sellado su destino. La policía interrogó a todos, buscando una razón para el atentado, pero Elena mantuvo su máscara de jefa de enfermeras con una frialdad aterradora. Era un hombre dedicado, no tenía enemigos, dijo ella a los investigadores, mientras su mente repetía la dirección que había escrito bajo la luz de la luna. El caso de Héctor Ramírez se cerró poco después. Sin el informe de Aristizábal, la muerte fue catalogada oficialmente como un fallo multiorgánico natural. Elena regresó a su casa, esperando que el silencio de la justicia le trajera algo de paz. Pero la paz es una mercancía que el cartel no vende. Mateo no estaba en la sala. Había empacado una maleta pequeña y la esperaba en el comedor, con los ojos rojos y una determinación que le heló la sangre. «Me voy, mamá. No puedo quedarme en esta casa. No puedo dormir bajo un techo que tiene el nombre de un muerto escrito en las escrituras», dijo él. Elena intentó detenerlo. Quiso inventar una última mentira que lo convenciera, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. «Hice todo por ustedes, Mateo, para que tuvieras un futuro, para que no pasaras hambre», gritó ella, mientras su hijo cruzaba la puerta. «Prefiero el hambre a la sangre, mamá. Ojalá algún día puedas mirarte al espejo y recordar quién eras antes de aquel miércoles», respondió Mateo. La puerta se cerró y Elena se quedó sola en la inmensidad de un apartamento, que de repente se sentía como una tumba de mármol y cemento. Sofía seguía en su habitación, ajena a la ruptura familiar, jugando con una muñeca que Elena le había comprado con el dinero del primer sobre. Elena se sentó en el suelo,
rodeada de lujos humildes que ahora le parecían trofeos de una guerra perdida contra su propia conciencia. Los meses se convirtieron en años, y la vida en Medellín siguió su curso violento, mientras Elena se transformaba en una sombra dentro del hospital. Mateo se graduó de ingeniería en otra ciudad, enviando cartas breves y distantes que nunca mencionaban la casa de Laureles ni el pasado. Sofía creció y se convirtió en una mujer brillante. Fue a la mejor universidad y siempre agradeció a su madre por el sacrificio de trabajar tanto. Pero Elena nunca pudo contarle la verdad. Cada vez que Sofía la abrazaba, Elena sentía que un muro de hielo se interponía entre sus corazones. Se volvió una mujer huraña, de pocas palabras, que prefería los turnos de noche, donde el silencio del hospital coincidía con el silencio de su alma. A menudo pasaba frente a la habitación 402 y se quedaba mirando la cama vacía, preguntándose si Héctor Ramírez la estaría esperando en algún lugar. Veía a los nuevos médicos, jóvenes y llenos de ideales, y sentía una lástima profunda por la inocencia que Medellín les arrebataría tarde o temprano. El cartel de Medellín cayó, los grandes capos murieron o fueron extraditados, pero las grietas que dejaron en la vida de Elena nunca cicatrizaron. Ella siguió guardando en un cajón secreto la ampolla de antibiótico que no usó aquella noche, el pequeño frasco que representaba su última oportunidad de decir no. A veces, en la soledad de la madrugada, sacaba la ampolla y la miraba bajo la luz de una lámpara, como quien observa el resto de un naufragio personal. Era el recordatorio de la noche en que dejó de ser enfermera para convertirse en un engranaje más de la maquinaria de la muerte. Hoy, Elena tiene 65 años. Vive en una casa hermosa, con las luces siempre encendidas porque le teme a la oscuridad que habita en sus recuerdos. Sofía la visita los domingos, le habla de sus hijos y de su trabajo, pero Elena apenas responde, perdida en un laberinto de rostros que ya no están. Héctor Ramírez, el doctor Aristizábal, su propio esposo, todos forman parte de la procesión de fantasmas que caminan con ella por el pasillo de su casa. Ha pagado su hipoteca, ha educado a sus hijos, ha cumplido con su papel de madre, pero el precio ha sido su propia capacidad de sentir paz. En Medellín, la supervivencia no se medía en balas, sino en los silencios que uno era capaz de sostener para que el sol volviera a salir. Elena eligió ser madre antes que ser justa, y esa es una carga que ninguna oración, por larga que sea, ha podido aliviar en 2 décadas. Al final, no hubo héroes en esta historia, solo personas comunes que hicieron lo necesario en un mundo donde la moral era un lujo inalcanzable. La historia de Elena Restrepo terminó en el anonimato de una jubilación tranquila, pero su alma se quedó atrapada para siempre en la habitación 402. Si llegaste hasta aquí, esta historia probablemente te dejó pensando, tal vez incómodo, tal vez con más preguntas que respuestas. Eso es exactamente lo que queríamos. Si quieres más historias así, historias que no tienen respuestas fáciles pero que revelan verdades incómodas sobre las decisiones que nos definen, suscríbete a este canal. Dale like si crees que estas historias merecen ser contadas, aunque sean difíciles de escuchar. Y ahora la pregunta inevitable: ¿qué habrías hecho tú? No respondas rápido, piénsalo de verdad, con tus hijos, con tus deudas, con tu miedo. ¿Cooperar y vivir con culpa? ¿O resistir y ver a tu familia sufrir? Déjamelo en los comentarios. No juzgaré, solo quiero entender cómo piensa la gente cuando no hay salida fácil. Nos vemos en la próxima historia, donde de nuevo exploraremos ese momento imposible en que tuvimos que elegir y vivir para siempre con las consecuencias.